más interacción con todo. Yo quería que era que me parara ahí. Pero me generó eso la duda, o sea, de quizá, no sé si el mito del dorado, pero que nos vean como una amiga. O sea, que todo el tiempo la gente viene a ser real, vamos a Venezuela en los 60 y invertimos, hacemos plata y nos vamos. En Mérida había mucho español que invirtió en hoteles, tal, toda la generación que fue posterior a los que llegaron en los 60 se fueron con los reales. O sea, invertían en cabezas de ganado, las vendían, la plata para afuera, y ahorita que se fue el gentío, que es lo que veo aquí cuando uno va por el Trigal, no sé si es clase media o era clase media alta, esa vaina está desolado, pana. Sí, o sea, se siente solo, se siente que no hay gente. Y Mérida nos pasó eso también. Entonces, había también como una extracción humana, ¿no? De conocimiento, y no sé si la extracción de la humanidad de la mujer, en el caso de las minas, sí, era miseria, o sea, es una vaina terrible. Sí. Pero nada, eso, me puse a pensar por qué nos ven como minas. Sí, es que tiene que ver con ese, que lo decía al principio, que sería interesante después hablar, no sé, como así que yo, como no lo estaba escuchando, empecé como a visualizar, pero pudiéramos hacer algún foro sobre lo que está diciendo el profe. O sea, ir un poco más a lo antropológico, que me parece interesante hablarlo con los estudiantes, pero ya sería un giro más hacia quiénes somos, ¿no? Quiénes somos desde allí, desde ese pensamiento que dice el profe de la minería. Y bueno, más allá de eso, el lago de Valencia para nosotros es una situación grave, porque ahí hay otro tipo de extractivismo, y es que empezaron a sembrar unas plantas que no tienen nada que ver con el paso. Y eso también tiene que ver, por ejemplo, la palma aceitera, que un montón de cosas que no tienen nada que ver con las siembras propias del país, está afectando también con un nivel de extractivismo grave. Y podemos decir un montón de cosas que tenemos. Ahí empezaron a sembrar como que fueron cambures, plátanos, te voy a decir exactamente porque esa ficha no la manejé, pero no eran plantas propias de ahí, y eso generó un poco que se saliera el agua, porque habían unas plantas iniciales, yo no sé por ahí lo conozco. Ajá, pero tradicionalmente el lago de Valencia, a la orilla, lo que se cultivaba era caña de azúcar. Exacto. ¿Y qué pasaba? Se utilizaban el agua del lago para regar la caña de azúcar, y era un ciclo, y por eso el lago se mantenía controlado. Cuando decretan la expropiación de todas las haciendas alrededor, claro, no hay más siembra, no hay más utilización del agua, y por supuesto, como el lago de Valencia, que no te lo sepa para el que no lo sepa, es uno de los, creo que es uno el segundo lago del mundo, es endorreico. Él no tiene salida para ninguna parte. Él se nutre por los afluentes internos. Y por supuesto, es como echarle agua más. Claro. Sube, llega, se desborda. Entonces, si sembraron plátanos allí, sí, me parece grave porque el plátano... Hay varias plantaciones que le voy a pasar la ficha para pasársela a la profe que se investigó todas las plantaciones que están haciendo ahí, y eso está generando muchísimo más desborde del agua. Porque, bueno, estuve en el programa político de un candidato presidencial, yo estaba en la mesa de ambiente y agua, y nosotros hicimos una investigación sobre cómo resolver el problema del lago de Valencia, porque se generó un problema a nivel de las comunidades hacia el lado de Maracay, ustedes saben que se inundó. Sí. Precisamente por eso nosotros estábamos buscándole una alternativa a ese problema. Entonces por eso fue que nos permeamos de toda la información. Pero bueno, bienvenida, tenemos que resolverlo. Claro. Bueno, ¿alguna pregunta para la pregunta sobre la ponencia en general? Un comentario. Un comentario, claro, por supuesto. Primero, salió prueba. Un placer. Primero, una felicitación a los ponentes. Como siempre, bueno, tenemos que tener un plan A y un plan B. Todos hemos tenido que instrumentar un plan B, porque, bueno, y eso forma parte de nuestro ser. Somos así. Con mucho respeto, quiero decir algunas cosas. Con mucho respeto y afecto. Primero, lo dijo Ángel, y yo soy un militante, bueno, de la salud colectiva, pero también de la decolonización.
que no es lo mismo que la descolonización. Para Jennifer, que ama mucho a Ecuador, hay una norteamericana ecuatoriana que es de la Universidad Simón Bolívar, Argentina, Catherine Wallace, que ella hace esa diferencia. Además es una persona que ha introducido la categoría de interculturalidad. Quisiera decir con mucho afecto y con mucho respeto, fíjense cómo todos estamos tan colonizados y colonializados, que hablamos de intervenir, de penetrar, de abordar la comunidad. A mí, cada vez que oigo eso, he aprendido la descolonización empieza por uno mismo. Y que, yo digo, nosotros nos aproximamos a esa comunidad a ver cómo es. Nos aproximamos para conocerla. Una categoría de la salud colectiva es el territorio. Ahora, ¿cuál es el territorio que nosotros conocemos más? Bueno, deberíamos conocer más, pero es el cuerpo, el territorio cuerpo, ese es el territorio que nosotros, ese es un territorio, el que más conocemos, y después donde nací. Yo soy de Ciudad Bolívar. Lo que dice la profesora, por lo menos yo tengo 51 años de graduado de medio. Soy un chamo de 77 años. Y ya, cuando yo antes de entrar a la universidad, entonces estamos hablando, pongámosle 20 años, son 70 años o 80 años, que para Guayana, estoy en Ciudad Bolívar, está naturalizado todo eso. Los garimpeiros no llegaron ayer, los garimpeiros tienen más de 80, 100 años contaminaron el Caroní. El Caroní, el que coma pescado del Caroní, habitualmente va a tener un problema mercurial. ¿Ven? Eso está contaminado. Si ustedes van a Puerto Ordaz, ven, porque el Caroní desemboca en el Orinoco, ven una línea. Claro, el Caroní es muy ferroso también, y el Orinoco no, pero se ve una línea divisoria entre esos dos ríos. Entonces, uno dice, oye, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? O sea, ¿cómo hemos burocratizado el Estado? Nosotros fuimos el primer país de América, por lo menos, que tuvo un ministerio de recursos naturales no renovables, el que fundó el hijo de Gabaldón, el primer ministro, Arnoldo Gabaldón, hijo. Fue el primer ministro de Ambiente que hubo y el primer ministerio de Ambiente que se creó en Venezuela hace más de 30 años. O sea, en lo que se llama o mal llama la Cuarta República. Yo me preguntaría ahora qué está haciendo el Ministerio del Bolsonaro. Y con una cosa que interpela y que han habido algunos salubristas y muchos miembros de todo este proceso de la medicina, de la salud colectiva, que han denunciado el problema del arco minero. Yo fui médico rural en Guasipati y el Callao, pero ahí no habían esas matanzas que hay ahora, nunca. Digan, Tumeremo, que es el municipio Cifonte del estado Bolívar, uno de los municipios más peligrosos que tiene ahorita el país. Sí. Ahí hay matanzas que están invisibilizadas totalmente. Aparte de que todo el que va para las minas, mínimo, pregúntenle, ha pasado 2 veces por paludismo, entre otras cosas. Pero ya hace 80 años pasaba eso. Sí. Las mujeres prostituidas, las familias destruidas, porque es una minería a cielo abierto y que utiliza mucha agua además. Sí, entonces,
la depredación que tenemos de la Pachamama, porque tampoco nosotros los venezolanos quizás eso nos falta aprender los andinos, que para los andinos, estoy hablando de los andinos, de los aymaras, de los pueblos originarios, la Pachamama, que es la naturaleza, es un ser viviente. A nosotros nos convirtieron, para nosotros somos el centro del mundo, el antropocéntrico, somos antropocéntricos. Y por eso entonces destruimos la naturaleza. Esa es la crisis que en salud colectiva se habla. Tenemos una crisis civilizatoria, moderna, capitalista, global. Pero ¿cuál es la crisis? La crisis es ecológica. Y de la ecología, que no es tampoco la ecología del ambiente. La ecología somos todos nosotros, que somos un sistema bioecológico. Nosotros estamos acostumbrados a hablar el medio ambiente. ¿Qué es eso de medio ambiente? O es medio o es ambiente. Pero si es medio ambiente, el problema de la semántica, que tenemos que repensar todo eso, repensarnos nosotros mismos, porque tenemos que descolonizarnos. Tenemos que, si no pasamos por ese proceso, porque tenemos 533 años, Ángel, de que Colón, que tenía un GPS como el mío, malo para las direcciones, bueno, él creyó que había llegado a las Indias Orientales, porque él salió para allá, pero llegó a otro sitio que encontró que no eran bárbaros, pero no, tildaron de bárbaros. Aquí encontraron civilizaciones tan o más adelantadas que la civilización europea, y que los españoles eran los marginales de Europa y los portugueses lo mismo. Entonces, miren, lo que tenemos por delante es sumamente serio, y que no es un problema, sino es un problema que nosotros tenemos que estar conscientes, porque nosotros, con nuestra indiferencia, con nuestra negligencia o con nuestra conciencia de lo que estamos haciendo, somos corresponsables de todo esto que está pasando. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que la academia se haga sentir con los decisores políticos? Porque mientras sigamos haciendo tesis doctorales, postdoctorales, que se vayan solamente a una biblioteca a que se lo coman las polillas, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿cómo hacer para que ese estudio, un estudio necesario para que se funcione, cómo funciona el Estado? Con dos cosas más: el Ejecutivo desarrollando políticas públicas y el Legislativo legislando. ¿Cómo hacemos para legislar? Que ahorita nuestra Asamblea Nacional está legislando así como hace chorizo. Ojo, yo siempre he sido un luchador social de izquierda. Creo como el Che Guevara, que el capitalismo y la derecha, ni tantico así. Pero tenemos que ser autocríticos y críticos. O sea, es un trabajo que tiene que asumirlo la presidencia o la vicepresidencia de la República, para ver qué es lo que vamos a hacer con el dinero, porque eso se ha denunciado. Este chico trujillano, Montalbán, ha denunciado eso. Mantovani, sí, ha denunciado eso varias veces. Edgardo Lander lo ha denunciado. Bueno, un libro, Monzoni, usted me imagino que se refería al libro La cultura petrolera de Rodolfo Quintero. ¿Y quién fue Rodolfo Quintero? Rodolfo Quintero fue uno de los obreros petroleros que participó en la primera huelga petrolera del año 36, y después se hizo antropólogo y fue profesor titular de la Universidad Central. Tiene un librito muy práctico y no es nada complicado, que se llama La cultura petrolera, para que vean qué hicieron los gringos con nosotros.
¿Qué hicieron con nosotros en la explotación petrolera? Que nos crearon, nos jerarquizaron en la industria petrolera, y eso después lo asumió PDVSA cuando fue nacionalizada. Hay nómina mayor y nómina menor. Nos jerarquizaron. La élite, la nómina mayor. Y el perraje es la élite, la nómina menor. Y eso sigue funcionando en PDVSA así. O sea, para que veamos cómo estamos descolonizados y colonializados. Y que, bueno, estamos tomando conciencia de eso. Las teorías de colonialidad y de colonialidad son relativamente recientes. No es que no existían, pero no nos habíamos dado cuenta de eso. Aparecen con el ensayo de Quijano del año 90, es que empieza ese movimiento. O sea, que un movimiento social, político, teórico, que tiene 30, 40 años, es muy joven. Entonces, eso, ustedes que no son ustedes son la generación presente, les va a tocar, y es lo que yo decía ayer, que vamos a dejar nosotros. ¿Y cuál es la responsabilidad de nosotros? Con ustedes y con los que vienen después de ustedes, con el porvenir de los que no han nacido todavía. Entonces yo creo que estamos en un momento bien difícil, bien que tenemos que rescatar nuestros valores éticos, y la ética es la relación con el otro, el reconocer el otro. Es lo que decía la profesora, mientras no reconozcamos que la naturaleza es un ser viviente tanto como nosotros, vamos a seguir depredando. Y eso es lo que nos viene, porque desafortunadamente yo creo en un ser superior. Me formé como católico, pero creo en un ser superior, llámelo Dios, llámelo Congo, llámelo universo, llámelo energía, o llámelo como que para salirse de ese rollo de si existe o no existe Dios, decía, yo creo en el Dios de Baruch Spinoza. Yo creo en el Dios de Baruch Spinoza, porque es la naturaleza, que es el encuentro con nosotros mismos, que es el encuentro con los árboles. Entonces nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer con eso, porque tenemos responsabilidad, más allá del corazoncito que tengamos. Podemos tener un corazoncito azul, blanco, verde, rojo, el color que tú quieras, pero hay una responsabilidad por encima de eso. Así es. Y quería preguntar, fíjense, tengo 20 años viviendo en Maracay, ¿qué es lo que está pasando en Tocullito? Y yo no sé. Tiene aproximadamente ya como, bueno, cuando hicimos la ficha, estoy hablando hace como 2 años, pero empezaron a revisar, bueno, inclusive eso se decretó porque el mismo gobernador lo actuó, van a empezar a revisar el tema minero. Entonces hay unas zonas allí como de minería, pero como decía tu profe, se empezó a generar grupos delictivos, porque el problema es los grupos delictivos, porque la minería empezó a hacerse pequeña y se empezó a ampliar, y bueno, ya comenzó el tema de los granatos, cosas que ya comenzamos a ver a un Carabobo más violento de hace como 5 años para acá, y eso sí, más agresivo, y eso fue por allí, las desapariciones. Bueno, hay varios casos, no sé si lo han seguido, de situaciones que se dieron, de pequeñas desapariciones que se dieron en la zona. Por ahí debo tener la ficha, se la puedo pasar para que la lea el Observatorio de Ecología, porque ahí está resumido todo, inclusive las noticias, todo ordenado de cómo se vino generando la intensificación de la minería allí. Y bueno, obviamente la prostitución, y bueno, ya es una zona que yo no sé si alguien vive por aquí en Tocullito, pero bueno, yo hice un seguimiento y no es todo, es más hacia no sé exactamente si son de Tocullito, pero a las zonas que están en los terrenos. ¿Eres de allá? No, pero
noticia referente al botadero de Tocuyito, donde utilizaban, no me acuerdo si se llama, Es otro caso. Ajá, agarraban, por lo menos un funcionario tenía una cuenta pendiente con otro funcionario y colocaban, picaban, cuartizaban a las personas y las lanzaban al botadero. Eso es lo que llamamos ahí en ecología política la zona de sacrificio. Zonas de sacrificio son muy comunes en la zona. Sí, eso se ha intensificado. No manejo ahorita lo último, pero sí, eso estaba muy fuerte hace 2 años, año y medio, 2 años. Sería interesante en algún momento, hablando de antropología y geología, hacer un estudio del botadero de basura cuando vas hacia Becuma, que eso fue implementado cuando sacarle. Ajá. Interesante la forma de utilizar la basura en cuanto a suplemento del territorio. Pero allí hubo mucha gente que quedó, como está mencionando ella ahí, ¿entiendes? O sea, porque no hubo un seguimiento, una vigilancia como tal. Claro. En cuanto a y esa idea fue buena, pero dejó de implementarse. No se siguió retomando. No se retomó. Para evitar las concentraciones de basura en los espacios que a la vez. Quiero complementar algo con relación a... Adelante. Bueno, creo que la voz mía es bastante... No va a llegar al carro. Fíjense que cuando hablamos de salud mental, todo. Hasta el chino que sube los precios todos los días. El paralelo, que ya no es paralelo, sino que ahora manejamos paralelo. Ya no son 2, ya son 3. Promedio, que ahora el promedio lo que hace es impulsar más la cosa para el paralelo, para mandar el paralelo. La salud mental es importante en todos los ámbitos, desde que fecundamos hasta que morimos. ¿Okay? Porque es el humano. Toda persona nace y muere. Ahora, ¿cómo te va desde que nace hasta que muera? Ya es la situación de nuestra sociedad. Y aquí vinculamos todo, porque fíjense algo, hace 2013, ¿no? El bloqueo, guerra económica. De ahí comienza lo que es la prostitución en menores. Yo tengo ya 16 años de trabajo como médico, soy médico integral comunitario, orgullosamente especialista en medicina general integral. Participé 2 años en el programa de psiquiatría, comenzó la pandemia, segundo año se me puso la cosa difícil, un niño de 4 años necesitaba comer, me ausenté y esperé retomar de nuevo. Ya llevo 2 años, casi 3 años ausente de retomar el posgrado. La compañera de Trujillo, escuché del psiquiátrico de Trujillo, y nosotros somos rebeldes, como dice la compañera, los que de verdad nos duele el país, los que de verdad entendemos para qué fuimos formados, los que de verdad entendemos para qué soy médico. En el caso mío, como médico, los psicoterapeutas deben entender para qué es psicoterapeuta. Ahorita tenía una idea loca. Y decía, pero bueno, ¿qué filtración podemos tener en la medicina, en la psicología? Este proyecto es muy bueno, es muy interesante, porque desde ahí, aquí podemos ver ahorita psicoterapeutas que se están graduando, pero de repente son médicos, son psiquiatras, y ya llevan la línea de lo que se pudiera transformar más adelante y eliminar un poco este caos que tenemos en el sistema de salud, que es una mierda. Me disculpan la palabra, pero no es una mierda. Entonces, bien, hace años hice un trabajo de investigación con relación a los abuelitos. Si hay algo que tuvo la guerra económica fue que nos movió a los buenos, nos movió a los viejos de la cama, sacó a los abuelos de la casa. ¿Por qué? Porque tengo que ir a buscar la harina, tengo que ponerme a mi abuelo a hacer la cola para que compre la harina, tengo que sacar a mi abuelo para que vaya a cobrar su pensión. Pero hubo un fenómeno adicional a esto, como todo humano. Los abuelitos se iban con unas niñas, no sé si recuerdan. No, esa no es la nieta, esa no es la sobrina. Era alguien que iba con el abuelo, cobraba la pensión y después el abuelito drenaba la naturaleza de la situación. En ese momento pusimos una alerta con relación a los casos de VIH que pudieran aparecer en adultos mayores en el tipo de ventana de 5 a 10 años. Mira, no me equivoqué. En el programa de salud de ITS, que está ahí mismo al lado del psiquiátrico,
casos nuevos. Estaba yo en el primer año de psiquiatría y casualmente la doctora que estaba allí fue la que me negó el derecho de activar las alarmas y le dije casos nuevos en adultos mayores con VIH. Con el tema de los pranes, los picó y todas las cosas en las comunidades, que nosotros estamos dentro de las comunidades, estamos constantemente ahí. Cuidado con los casos nuevos de VIH en niños y adolescentes. La gente se enfocaba más que todo era en ver un niño bailando trekking. ¿Sí? ¿Recuerden el trekking cuando comenzaron? En ese momento ya había prostitución en las comunidades a través de los pranes, las niñas que no tenían cómo comer, los niños que no tenían cómo comer, se iban a los picos que ellos hacían y bueno, intercambiaban todas las cosas y ahí ahora tenemos una sociedad que hasta hace poco por las redes sociales alguien trató de alertar los casos que se registran más los que no se registran y los registrados siempre van a ser menores a los que no están registrados por el tema de la pena y la exclusión social. Entonces, bueno, hay que estar alerta por ahí. En la comunidad indígena, fíjense, ellos están hablando de los Pemones, Ciudad Bolívar, las minas, y cualquiera dice, no, pero eso no tiene nada que ver con nosotros porque estamos lejos. Cuidado, cuidado porque la migración no solamente es para afuera, también es extra. Entonces, fíjense una cosa, hace aproximadamente 8 años, si mal no recuerdo, detectamos los primeros casos de histeria en la comunidad aquí de Parque Valencia. Los primeros casos de histeria que nos desertificaron porque el sistema de salud, la epidemiología en ese momento no activó las alarmas como tal. Entonces, bueno, los primeros casos que se consiguieron fue aquí en Parque Valencia, la comunidad indígena de Parque Valencia, la invasión de Parque Valencia, y había migración en aquel tiempo porque la minería es un tema de largo tiempo, años. De hecho, de escuchar que una mujer dijera, mira, voy a Ciudad Bolívar un momentico, una semana y ya vuelvo, ya usted sabe para qué iba. Entonces, ¿qué pasa? Esa migración también hizo que agentes patológicos endógenos en su momento vuelvan a ser exógenos y lo que era endémico se volvió epidémico. ¿Ok? Entonces, los primeros casos de histeria se dieron acá, se pasó a Salud, se pasó a Barrio Adentro, se pasó para todos lados, no le pararon pelota, porque no, eso no va a llegar aquí. Y fíjense lo agresivo que fue la difteria y lo agresivo que fue la malaria en ese momento. Y aparecieron casos de difteria en Bolívar. Sí. Y de hecho, el trabajo, como aquí no me pararon pelota ninguno, entonces mandé el trabajo al ministerio y entonces comenzaron a aparecer los primeros niños. Entonces nos mandaron al IAE a prepararnos para la parte de epidemiología y yo pensaba que bueno, me preparan aquí, voy a Valencia y comenzamos a atender la comunidad. No, me mandaron a Ciudad Bolívar y ahí conocí, gracias a ese error de cálculo que tuvieron ellos, nos mandaron a Ciudad Bolívar y vimos los primeros casos de niños pemones con difteria. Entonces, bien, y conocí lo que fue la minería, conocí lo que era el estilo de vida, la sociedad, es otro mundo. Visitar Ciudad Bolívar es otro mundo. Nosotros llegamos con la vacuna y de una vez había un grupo de personas allí, nos ponían a un lado, las vacunas para acá, y ya tenían una fila, paguen con gramos de oro, entonces ya todo estaba controlado y todo eso. Entonces, la salud mental tiene que ver en todo momento. Desde el niño que no está bien tratado hasta el niño que está maltratado, el adulto que es maltratador, que fue un niño maltratado. Hay que siempre buscar las causas, no etiquetar, por favor. Los pacientes no se etiquetan, se evalúan, se estudian, se pregunta, se vuelve a preguntar. Y no es solamente el paciente que es esquizofrénico, que tiene bipolar o que tiene algún trastorno sensoperceptivo, sino que evaluar el entorno completo. Porque el detonante es el paciente que no tuvo mejor cuidado. Fue el que brotó, fue el que desarrolló. Pero ese hijo, mamá, ese hijo, papá, ese hijo, hermano, ese hijo, abuela, y todo, tú entras a un núcleo familiar y tú evalúas a la familia y todos tienen, y todos están afectados. Y más el cuidador, que a lo mejor era el más sano y le dejaron toda la responsabilidad, porque siempre el más sano le dejan todo. Entonces se vuelve paciente, se vuelve ¿El más sano o el asintomático? El asintomático, y se vuelve paciente. Entonces, ¿qué sucede? El tema de salud mental es un tema que tiene que estar en todas las redes sociales, es un tema que tenemos que abordar, porque mientras más informada esté la población,
cuando estudié en el psiquiátrico, el profe de psicología me dijo, no, porque los psicólogos que entramos a estudiar psicología, el 90% tenemos alguna patología y nos lo vamos enfrentando en el momento y nos graduamos y ya estamos, y ya sabemos lo que tenemos. Bueno, entonces si es de esa manera, vamos a informar a la gente. De repente alguna patología que tenga, con alguna información que me dan, empiezo a entender mejor mi situación, empiezo a entender mejor la situación de mi hijo, de mi hija, de mi esposa inclusive, y puedo ayudarla. Y lo importante es tener un grupo de ayuda en donde estas personas acudan y estén allí y sepan para qué. Entonces pongo a disposición de ustedes, porque yo los escucho. ¿Y dónde están ellos? ¿Y él dónde estaba? Y yo dando coñazos por allá en Parque Valencia, ayudando a toda la persona que está. Y en el primer año del psiquiátrico yo comencé a sacar a los pacientes del psiquiátrico y los ingresaba en la casa. Yo quité cadenas, quité amarras, quité cosas y los ingresaba en la casa. Y me llevé a los profes, mire, estos son los primeros casos que tengo aquí ingresados y la evolución ha sido satisfactoria. ¿Por qué? Porque hay pacientes que sí hay que sacarlo de ese entorno, ¿ok? Sobre todo lo de las violaciones, las agresiones y todas esas cosas, y romperle el foco que le está dando. Pero hay pacientes que hay que mantenerlo en ese entorno. Que la familia entienda lo que tiene él y ayudarlo a través de la familia, porque el amor de la madre no la va a reemplazar, aunque yo quiera darle 1000 abrazos. El amor del padre no lo va a reemplazar, así yo quiera darle cualquier tipo de material. Entonces, es unificar. Entonces, me pongo a la disposición de ustedes para compartir experiencias. El compañero me preguntó que si tenía trabajo. Yo hice como el profesor. Aquí los trabajos de investigaciones se dan. Cuando comencé a ver que las personas que deberían darle impulso a los trabajos de investigación no comenzaban a parar pelota, como en el caso de Adicterio, mi investigación está aquí, los hechos están en la calle, si quieren yo los puedo llevar a los sitios que he dejado huellas por todos lados y ven de primera mano el trabajo que se venía haciendo en cuanto a ingreso a domicilio en casos crónicos. ¿Okay? Comentaba cuando llegué a Parque Valencia como estudiante, eran 2 hermanos y estaban amarrados. Y la mamá decía que no hallaba para dónde, porque ya había pasado por varios. Todos estos pacientes que se suicidan, todos estos pacientes que llegan a cronicidad, todos estos pacientes que terminan en la calle, todos estos pacientes que terminan haciendo daño en algún momento porque no, la sensopercepción es alterada completamente, han pasado por instituciones públicas. O sea, pasó por un psiquiátrico, pasó por un psicólogo, pasó por una entidad pública. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué terminó en esta situación cuando se pudo haber evitado cuando comenzó? ¿Por qué un niño está mal diagnosticado con esquizofrenia cuando no tiene ni siquiera personalidad? Entonces, ¿por qué ahora hay tantos TDAH? Y ahora todo hiperactividad. Ahora no le echamos agua fría a los niños, como te echaron aquí una vez. Ahora le damos el teléfono. El niño empieza con la cantaleta en el carro y mira, pum, teléfono, y se volvió. Ahí ya el niño perdió la parte sensoperceptiva. Entonces, bien, me pongo a disposición de ustedes. Hay que sacar algo bueno, hay que hacer algo bueno, hay que de esto hay que conformar algo, no sé, que a la larga accionar, porque de ello puede salir muchas cosas. Hasta el futuro presidente que necesitemos para que nos aprueben todas las cosas que tenemos que nos quieran aprobar. Entonces, bueno, gracias. Yo quiero preguntarle a ustedes que han aprobado una ley de salud mental, una ordenanza. Y quiero preguntarle a, no sé, en otros estados, en Mérida también, si tienen un apartado que se encargue del cuidador y la cuidadora. Porque, fíjense, tuve la suerte de ser lo bueno de llegar joven. Que en el año, la declaración de Caracas fue en el año 90. Yo entré a las ligas mayores en el ministerio en el año 94 cuando sustituí justamente al doctor José León Cátegui, que era el jefe de la división de salud mental. Él pasó a la dirección regional de Caracas y yo lo sustituí a él en la dirección de salud mental del ministerio. Y me encomendaron
a la dirección que como había un mandato de hacer una ley, porque salió la reforma psiquiátrica, y se elaboró, yo le entregué al ministro, empecé con el ministro Carlos Walter, que era psiquiatra, pero terminé con otro ministro que lo sustituyó a él, ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que ya murió. Y tuve un equipo, que era un equipo interministerial, interinstitucional, se elaboró un proyecto de ley que llegó hasta la Procuraduría, pero hubo después el cambio de gobierno y no consiguió. Entonces yo, un poco desesperanzado, no me he preocupado mucho por las cuestiones de la ley. Yo quisiera saber, porque allí yo aprendí, a propósito con la compañera terapeuta ocupacional, a mí me enseñó, yo aprendí mucho de la señora Carmen Fondecita, que era una argentina venezolana, terapeuta ocupacional, la madre de la terapia ocupacional en este país. Me enseñó que en esa ley tenía que haber un capítulo, porque en ese entonces no se hablaba mucho, porque también fíjense cómo nos han fracturado. ¿Cuál es la disciplina de los cuidados en todos los profesionales de la salud? ¿Cuál es la disciplina cuál es la que se dedica a los cuidados? Las enfermeras y los enfermeros. Y ellos dicen, esta es la disciplina de los cuidados. Resulta que en salud colectiva hablamos, porque eso fue también una tergiversación que se hizo en Alma Ata. En Alma Ata, el doctor David Tejada, un peruano, y el doctor Mahler, un noruego, propusieron fue cuidados integrales a la salud. Y qué casualidad, una mala traducción desde el inglés, convirtieron cuidados integrales en atención primaria en salud. O sea, volvieron a medicalizar, volvieron a hacer asistencial los cuidados. Las instituciones, ¿qué más lo que pueden hacer? Lo asistencial. Las comunidades son las que realmente se preocupan. Y además, los cuidados por lo general, ¿quiénes los proveen? Ahora yo estoy viendo más hombres en eso. Pero las cuidadoras por excelencia han sido siempre las mujeres. Las enfermeras. Bueno, mi esposa que está muerta era enfermera. Era eso. Entonces, la disciplina de los cuidados era solo enfermería, ¿no? El médico, el psicólogo, el bioanalista, el artista. ¿De dónde viene la cultura? De agricultura, de la tierra, de la madre, de la Pachamama. De ahí viene. Entonces, que estemos hablando aquí de arte y cultura y salud mental, oye, no es que es que eso viene de allí, nos olvidaron, nos hicieron olvidar, nos desmemoriaron de eso. Entonces, yo quisiera saber si en estas ordenanzas y en los anteproyectos de ley se está incluyendo un capítulo que es sumamente importante, no solo para los pacientes, sino quienes cuidan a esos pacientes. Y lo estamos viviendo por lo que decía aquí el colega, lo que decía la profesora acá, que es que la migración, ¿a quién se llevó? A la gente económicamente activa, los jóvenes, los que trabajan. ¿Con quiénes dejaron a los hijos? Con los abuelos. Y los abuelos que están para que los cuiden ya. Cuidando. Entonces, quisiera saber si se ha tocado ese aspecto y si no, para las próximas ordenanzas y leyes que se hable de un capítulo, y eso tiene mucho que hablar, tanto enfermería como terapia ocupacional, como los fisioterapeutas también, tienen mucho que hablar de los cuidados. Bueno, yo quiero como que terminar como que ponerle la frutita a la torta, ¿no? Aquí no nos gusta una torta, bueno, yo soy una. Pero todo esto para mí ha sido algo que me han enriquecido mucho, y creo que cada uno de nosotros también lo ha sentido así, ¿no? Hablo por todos porque de verdad que esa experiencia para mí ha sido algo de mucho valor. Pero comentando un poco
acerca de lo que venían hablando y el doctor acá, ¿me recuerda su nombre, por favor? Daruma. Todo lo que él mencionó y todo lo que hemos mencionado, lo que han hablado ustedes, es bueno tomarlo en cuenta y ponerle un enfoque serio, porque a veces porque estamos con las redes y estamos nosotros los mayores, me incluyo, a veces perdemos de verdad la vista, lo que es más importante, los niños. Y a veces esos niños son los que van a ser los adultos, que a lo mejor a veces van a ser un peligro para la comunidad, para la sociedad. Y nosotros, que estamos estudiando terapia psicosocial, es bueno que en vez de ponernos a ver las redes y ver a veces cosas que de verdad uno dice, ¿cómo aparece esto en las redes? Nosotros como estudiantes deberíamos entonces, ¿qué tal si nos ponemos de meta? Bueno, yo voy a poner en las redes tal cosa que ayude, que contribuya esto que yo aprendí, y a ver cómo lo toma la gente, qué reacción tiene la gente, ¿verdad? Porque por ahí suena como cliché, pero es verdad que nada cambia si tú no cambias. Si tú no eres el ejemplo, no esperes más de los demás. Y lo más que me llama la atención, que si cada uno de nosotros pone un granito de arena o su potencial en lo que sabe, no vamos a romper el paradigma y vamos a hacer entonces decir que cambie la situación y que las cosas que son malas no parezcan buenas. Es como hay un libro que dice que lo bueno parece mal y lo malo parece bueno. Entonces eso es lo que yo quiero, que nosotros hagamos un cambio y cambiemos la actitud y queramos colaborar, y a veces no nos quedamos callados, sino que a veces no reírnos de esas cosas que no nos sirven, ni para nosotros ni para los que viven con nosotros. Ese es mi aporte. Bueno, están abiertos los micrófonos. Usted hable. No sé si va a hacer una pregunta. Sí, vamos a interpretar. Con respecto a lo de la ordenanza y los cuidadores, en una de las asambleas que se hicieron previa a la aprobación de la ordenanza, varios familiares interpelaron en ese sentido, porque generalmente no se contempla el tema del cuidador, que por efecto directo también sufre. Una de las propuestas que se hizo y que se incluyó posteriormente fue la exoneración de todo tipo de impuestos y de pago de servicio a los cuidadores, a la familia que cuidan, porque muchos tienen que dedicarse, no pueden ir a trabajar, entonces nos generan muchas, y con esta crisis no están los reales para pagar los servicios que además aumentan. Entonces eso está en procura, en el caso de Mérida. Y en la ley, en la propuesta de ley regional, se contempla también la creación de un instituto y también la creación de dispositivos de acompañamiento en el caso de las familias, creando espacios que coadyuven con redes de apoyo. Pero hasta allí, ¿no? Hay cosas que son políticas de Estado, por ejemplo, el tema de la exoneración de impuestos, hay un tipo de incentivo económico que apoye al familiar, a la familia que esté a cargo de una persona con padecimiento mental. Nos parece que eso son políticas de Estado. Ahí hay que apelar también al Estado en su responsabilidad, que hay que se hace cargo de algunas cosas, ¿no? Ahora, nosotros en Mérida estamos noveles con el tema de la ley. Pues empezamos en el 2023 y hemos dado a pelear por un año, pero bueno, acá hay gente con más rueda en ese campo, ¿no? Tienen más años metiendo propuestas, tienen más años discutiéndolo. La idea también de estar acá es aprender un poco de las otras experiencias que tienen más tiempo que nosotros. Y aquí en Carabobo, la ley, bueno, no están los carabobeños aquí ahorita, bueno, la profesora es carabobeña, pero no ha estado en este movimiento, claro. Está inducida a nivel municipal. Ajá, pero hay un capítulo sobre los cuidadores y las cuidadoras. Ellos preguntan particularmente si hay un respaldo al cuidador de los cuidadores dentro del capítulo del proyecto de ley de salud mental. Sí, le digo el mío. Esa es una gran ausencia. No lo hay. Inserto. Tenemos las infraestructuras, los que tienen consulta externa en psiquiatría, ni el 10% que está capacitado en las camas para psiquiatría se toman en cuenta. Desde ahí puede decirlo, que deben ser atendidos por enfermeras y médicos, no se toman en cuenta el 10% de camas de infraestructura hospitalaria. Eso fuera de
importante, insisto que es importante el papel del cuidador y la cuidadora. Hay muchos estudios ahorita que además demuestran que a veces, y el cuidador y cuidadora no solo para los pacientes con trastornos mentales. A Carlos decía el problema con su papá cuando tuvo la fractura. Para todo el que cuida pacientes. Entonces, el diagnóstico de enfermería se maneja el rol del cuidador. Sí, pero fíjense, hay estudios que demuestran que los cuidadores se mueren primero que los cuidados, que quienes cuidaban. O sea, es una cosa importante, y que entonces no basta solo con eso, sino que inclusive en ese proyecto de ley del 95, a la instancia de la doctora Carmen Mundecita, se obligaba al Estado a que le diera 3 meses de vacaciones a las cuidadoras remunerados por el Estado. Pero 3 meses de vacaciones, porque nosotros también tergiversamos las cosas y todo lo llevamos a la medicalización. Por ejemplo, no sé si eso sigue vigente, pero cuando yo era psiquiatra, porque no soy ya psiquiatra, me dediqué a otra cosa, porque si no, porque no hace falta hasta el ojo, pero ayuda. Había el 10%, se daba que cada 3 meses los que trabajan en psiquiatría, enfermeros, médicos, personal directo de atención al paciente, tenía 10 días de licencia. Eso sigue igual, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Porque nosotros somos más vivos que el carrizo, así somos. Así somos. Vamos acumulando y entonces le empatamos con las vacaciones y después no sabemos el daño. Nosotros que supuestamente sabemos mucho de salud mental, entonces empatamos y tengo 50 días entre vacaciones y acumulados, pero esos 50 días antes de la crisis, 50 días antes de la crisis, iba a trabajar para otra cosa y no descansaba. Y las vacaciones tienen un propósito, una razón de ser, que entre otras cosas es conservar la salud integral. Incluso dentro de los programas hospitalarios se hacían viajes de recreación. Bueno, en México que se dejó de hacer ese tipo de viajes antes de la crisis. Hasta el 2013 fue el último viaje vacacional de cuidador. Yo quiero decir, no hablo más, prometo que no hablo más. Prometo que no hablo más. Está bien, la salud es un derecho social fundamental asociado a la vida, artículo 83 de la Constitución. Muy bien. Pero eso es muy abstracto. Igual que la crítica al concepto de la Organización Mundial de la Salud, el estado de completo bienestar biológico, psicológico, social. Primero, que la salud no es un estado, es un proceso. Y como decía Ángela, entonces le ponemos biopsicosocial y con eso resolvemos el problema. Y no es ni bio ni psico, sino sigue siendo puro biomédico. Para mí, la salud en general y en particular la salud mental, que ayer se me olvidó decir, porque como tuve que rebobinar las cosas, como tuvo que hacer la profesora, para mí el concepto de salud en general y de salud mental en particular es el encuentro entre 3 grandes subjetividades del ser humano. El ser, la subjetividad mía, que yo tengo, que hemos hablado mucho de eso, Carlos, la subjetividad del amar, que es la intersubjetividad que todos nosotros, con el amor, debemos tener, pero que además tiene que ver con los vínculos de Pichon Rivière, y la subjetividad del tener, estar. Yo estoy en un territorio y tengo que estar con ciertas condiciones mínimas, suficientes y necesarias para tener una calidad de vida. Eso es también subjetivo. Y entonces, por eso les decía, el territorio no es solo el pedazo, el territorio carabobeño, el territorio de Tocuyito. Nosotros somos un territorio. El territorio nuestro es nuestro cuerpo. Que yo decía ayer que Descartes lo mochó, porque pienso
luego existo. Entonces, como decía Dulce, entonces es un ángel, ¿no? Que tiene alma, pues, pero no tiene cuerpo, ¿no? Y así nos han enseñado hasta nuestros días. Entonces, no, el territorio somos nosotros mismos, somos nuestro cuerpo. Y yo me ponía a pensar hace rato. Y además, ¿cuál es la parte del cuerpo que nosotros conocemos? La delantera, lo que nos vemos. Nunca nos vemos el trasero en un hospital, en un espejo. Y no conocemos cómo somos. Los otros conocen cómo es nuestra espalda. Y en la escuela nos enseñaron a aprender viéndole el cogote al otro. Pero nosotros no conocemos. Ninguno de nosotros sabe cómo es nuestra espalda. Fíjense hasta la ignorancia que tenemos como personas. ¿Sí? Bueno, yo creo que como para cerrar, es como estamos construyendo como esto de que no somos individualidades. Quizás nos veíamos como individualidades porque el tema del territorio también en su dimensión física hace que nos veamos como la pobreza, pero en el territorio posible, de lo simbólico, de lo social, de lo político, nosotros somos un movimiento. Reconozcamos un movimiento, cada uno desde el lugar que lo está haciendo. Por eso decía, no es que estoy desacreditando el método, la técnica, la disciplina, lo estoy diciendo, vamos a mirarnos más allá de eso, porque la mirada levantada, mirando a los otros en lo distinto, vamos a encontrar elementos comunes que nos van a sentir más fuertes. Trabajar el ámbito de la salud es un ámbito que a todos nos expone a cosas muy duras, muy duras. Por eso que trabajar solo con los aspectos del padecimiento, el dolor, el problema, es una estrategia que también aplasta al propio trabajador de la salud. Por eso los sociocuidados, la salud mental es de todo. No hay una sola identificación de una población que tiene el diagnóstico psiquiátrico. Ese es el paciente identificado en un sistema, que es un sistema mundo, ¿entiendes? Que patologiza la vida, que no propone como narrativa la muerte, ¿entiendes? Y incentiva eso. Nosotros tenemos que volver a esas saludas ancestrales que siguen vivas, no tenemos que recuperarla, vamos a recuperar eso, está vivito, con todo lo que nos pasa, porque no estamos negando el problema, lo que estamos diciendo, la estrategia tenemos que cambiar, porque la estrategia de dedicarnos solo al trabajo desde la muerte, la enfermedad, nosotros quedamos atrapados, aplastados y deprimidos. Las artes no es solo las culturas no inventaron las artes por un problema de divertimento. Las artes, las culturas inventaron las artes porque son culturas en resistencia. No veamos solo como un tema recreativo, veámoslo en su potencia transformadora. Los pueblos entendieron que el cuerpo está, por eso bailan, ¿entienden? Y bailan en el enfermo y le bailan a la esperanza, pero no negaron eso. Lo que pasa es que eso es lo que primero nos aplastaron. Entonces recuperemos eso. Somos profesionales, estudiamos métodos y técnicas, pero miremos lo que sí hace el pueblo. Entendemos que el pueblo también tiene cosas que enferman, las culturas generan cosas que enferman, pero las culturas también tienen cosas que sanan, vamos a mirarlas. Así es. Se fugaron los organizadores. Fueron a buscar cachito con... El cachito que se trae. Café con crema. Ahí no se cerraron todavía. Por el ministerio se ofrece pero con el tema del cambio de ministro, y hacer Sí. Muy buenas tardes. Extremadamente agradecido de parte de la organización de este sexto Congreso de Salud Mental Colectiva y Buen Vivir por la participación que ustedes gentilmente han tenido desde todas
auditorio y como ponentes. Por favor, queremos solicitarles un favor, que nos aglutinemos por allá con el doctor Elías a los fines de tomarnos una gráfica que quedará como las otras en la posteridad, en el tiempo y como evidencia plena de nuestra presencia e interacción acá. Perfecto. Ajá. Vamos de orden.